Hola, muy buenas a todos. Hoy os traigo un tutorial que lamentablemente no va a ser muy básico porque os voy a enseñar mi flujo de trabajo. Bueno, de trabajo en plan hobby, que es cómo subo yo mis propios bots, cómo desarrollo yo mis programas, cómo los subo a Docker Hub, cómo hay que hacerlo y demás. Así que os voy a enseñar cómo a partir de un código, por ejemplo en Python, aunque podría ser Java, podría ser cualquier cosa, simplemente quiero que os quedéis con la idea para que luego lo podáis trasladar a vuestro programa. Vamos a ver cómo subirlo a GitHub y cómo crear un contenedor Docker y subirlo a Docker Hub. Así que vamos a ello. Va a ser un tutorial largo. Voy a dar por sentado que tenéis cuenta en GitHub, que tenéis cuenta en Docker Hub. Aquí está, hub.docker.com. Aquí estoy yo con mi cuenta. Aquí estoy yo con mi cuenta también. Y que sabéis programar, básicamente. Así que vamos allá. Yo ya tengo por aquí un código hecho, que es de mi aplicación. A ver... Una aplicación muy sencillita. De hecho, ni siquiera sé si funciona porque lo he programado sin... O sea, al vuelo. Aquí estoy importando Flask para tener una parte web. Aquí lo estoy exponiendo en el puerto 5000. Y esto lo que hace es que me crea en la ruta de la barra, es decir, en el path principal, me crea un formulario donde me dice que ingreso tu nombre para participar en una encuesta y un formulario que te pide tu nombre. Un botoncito de enviar y listo. Como veis aquí hay una variable de nombre que me gustaría cambiar y tenemos un puerto que también es susceptible de cambiar. Así que vamos a ver primero por dónde empezamos. Yo creo que vamos a empezar viendo qué es un Dockerfile, que es lo más necesario a la hora de crear una imagen de Docker. Así que nos metemos en la documentación oficial y podemos ver que todas las imágenes de Docker se construyen con algo así. Esto es un Dockerfile, ¿vale? Es como la definición de lo que va a ser tu imagen de Docker. Vale, la primera línea, muy sencilla, es que no se suele empezar una imagen de Docker desde cero. Siempre se coge una base. En este caso, aquí están cogiendo una base de un Ubuntu 22.4. Sobre ese Ubuntu limpio, ahora hay que hacer ciertas acciones. Es decir, ¿qué harías tú para dejar ese Ubuntu 22 listo para correr tu aplicación? Pues por ejemplo, si no tiene Python, habría que instalárselo. En este caso, que es lo que está haciendo aquí, si necesita la librería de Flask, o sea, sí, lo que es la librería de Flask, también hay que instalársela y luego pues copiar nuestros archivos, es decir, copiar el proyectito que hemos hecho dentro de lo que sería la imagen. Y ya está, aquí exponemos los puertos y aquí le decimos cómo queremos que empiece. Así que vamos a ver, por ejemplo, en mi caso, voy a mostraros en mi GitHub algún Dockerfile de los que yo haya hecho, que ya os digo, no son perfectos, son muy mejorables, pero bueno, os sirve de ejemplo. Esto es un Dockerfile del Docker Controller Bot, así está hecho. Estoy cogiendo la imagen Alpine. ¿Por qué? Porque es un Linux que pesa 5 megas, o sea, no pesa nada. ¿Cómo sabemos cuánto pesa? Muy sencillo, nos vamos a hub.docker y buscamos, por ejemplo, la imagen de Alpine, que es la que yo estoy usando. Nos vamos a tags y aquí vemos lo que ocupa. Fijaos que para un AMD 64, es decir, un procesador de 64 bits, ocupa 3,47 megas. Y para una RM64, como puede ser un Mac M1, 3,81. Si nos vamos, por ejemplo, a Ubuntu y nos metemos aquí y le decimos tags, vemos como la imagen de Ubuntu, la última, la latest, por ejemplo, o la 2204, que está aquí, vemos que ocupa bastante más, unos 28 megas. Todo esto hará que se engorde nuestra aplicación, claro. Entonces, lo ideal sería buscar la imagen más limpia posible, a partir de la cual instalarle cosas y empezar a funcionar. En mi caso, yo prefiero instalar sobre Alpine. Es la más limpia y la más liviana que he encontrado que funciona y no me ha dado problemas. Podríais empezar directamente desde Python, porque Python tiene una imagen. Entonces, podríais en el Dockerfile decir from Python 3.12 y funcionaría. Pero ¿qué pasa? Que es un poco más grande. Entonces a mí me funciona
que desde Alpine instalar Python me ocupa menos que bajarme la imagen de Python, que es un Linux con un Python instalado. No sé por qué, pero a mí me da un resultado de una imagen de menor tamaño. Así que vamos a empezar a construir nuestro Dockerfile. Para ello, vamos a crear nuestro espacio de trabajo y vamos a crear un repositorio en GitHub. Vamos a darle aquí a New en el dashboard y vamos a elegir un nombrecito. Por ejemplo, API Test. Le decimos una descripción, no voy a coger ninguna, una licencia, le damos a crear repositorio y aquí está ya nuestro repositorio. Le digo code, copio esto y vamos a clonarnos este repositorio. Yo suelo trabajar en mi carpeta de documentos, Git, y aquí suelo hacer un git clone y el repositorio. Eso nos baja esa carpeta y nos enlaza para que cuando digamos de subir, nos lo va a subir aquí. Yo trabajo con Visual Studio Code, para que lo sepáis, así que voy a abrir la carpeta documentos git API test. Esto ya está enlazado con GitHub. Si yo le doy aquí a la parte de commit, esto ya está aquí iniciado y vinculado, así que voy a copiar aquí mi archivito con mi aplicación. Dentro de esto también voy a crear un Dockerfile y va a ser aquí donde voy a poner el Dockerfile que yo voy a crear. Dadme un segundo y lo vemos. Bueno, aquí veis lo que he escrito. From Alpine 3.18.6. ¿Por qué? Porque si yo dejo esto así, se va a bajar la última. Es como las imágenes de Docker, se baja la latest y puede ser que no funcione porque la actualización de algo puede hacer que luego las dependencias no se instalen bien y demás. Así que os aconsejo poner una versión específica. En mi caso es la 3.18.6, que sepáis que funciona bien, que no os da problemas y demás. Luego, dentro del contenedor, vamos a ver dónde trabajar. ¿Dónde va a empezar a funcionar esto? Pues a mí me gusta ponerlo en /app. Es decir, dentro de lo que es la, entre comillas, máquina virtual del contenedor, donde se van a ejecutar estos comandos. Bueno, y este también. ¿Dónde se va a ejecutar todo? Pues dentro de /app. Podéis elegir la que sea. En mi caso me gusta tenerlo ahí porque, no sé, se ve más claro que ahí dentro está la aplicación. Y vamos a preparar ese Alpine, esa imagen de Linux muy basiquita, para funcionar con nuestro Python. ¿Qué es lo que necesito? Pues yo ejecutaría esto: apk-add, no caché, python 3 y pi3-pip. Esto es para instalar Python y el instalador de pip3 para poder instalar dependencias. Es lo que yo haría en una máquina limpia si tuviera que instalar Python 3, básicamente. Y aquí yo también correría Python 3, o sea, pip3 install flask, ¿vale? Y también instalaría pip3 install request. ¿Por qué? Porque son las cosas que yo necesito para mi programa. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que request incluso no haría falta. Vamos a quitarlo. Luego veremos si falla, ya lo añadimos y vemos los fallos que va dando. Muy bien. Otra cosa que hay que ver es que Flask pasa igual que con Alpine. Puede ser que una versión funcione y otra no. Entonces lo ideal sería ver qué versión estamos corriendo ahora mismo en nuestra máquina cuando funciona e instalar esa misma versión. Vale, ¿dónde os recomiendo yo buscar cuál es la versión más actual de Flask? Pues nos venimos a esta página, pp.org, ¿de acuerdo? Aquí buscamos Flask y nos va a enseñar aquí cuál es la última actualización. Es la 3.1.0 del 13 de noviembre de 2024 y se instalaría así. Así que voy a copiar el número de versión y lo voy a pegar aquí con 2 puntos y el número de versión, ¿de acuerdo? Eso ya estaría instalando justamente esa versión. Y ahora no sé si recordáis que a mí lo que me gustaría son dos cosas. O sea, porque esto hemos dicho que coge la imagen Alpine, se va a la carpeta app, si no está la crea, instala Python dentro de esa mini máquina virtual del contenedor, instala la dependencia Flask, copia, esto es copiar de la ruta donde se está ejecutando el Dockerfile al punto donde es, donde nos encontremos, en este caso es /app. Yo podría poner aquí /app sin problema, pero como ya estoy ahí
porque le estoy diciendo que estoy trabajando en /app, pues directamente puedo poner un punto, ¿vale? Estoy poniendo todo esto y además le estoy diciendo que el entry point, es decir, qué es lo que tiene que hacer esa imagen cuando se arranque, es ejecutar Python 3 myfirstapp.api. ¿Por qué? Porque el programa se ejecuta así, Python 3 myfirstapi.py. ¿De acuerdo? Es un poco raro, pero para ejecutar aquí un comando, cada vez que pongamos aquí un espacio, es un parámetro diferente. Es un poco raro, lo sé, pero funciona así. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, le pusiera un Dani test, aquí tendría que poner Dani test. Es un poco raro, pero es así. Entonces, mi aplicación, como se ejecuta, como ya os he dicho, Python 3.myfirstapi, pues directamente tengo que poner esto. Vale. ¿Qué dijimos? Que yo quería que este nombre obtenerlo de una variable de entorno, porque si recordamos, por ejemplo, si me meto aquí en algún proyectito mío, vamos a tener este como ejemplo, el Docker Controller Bot, vemos que aquí tengo variables de entorno. A mí me gustaría que ese nombre fuera una variable de entorno y que luego los puertos los podamos mapear. Así que este nombre, todo lo que venga de las variables de entorno, a mí me gusta tenerlo separado en un fichero de config. Entonces yo haría un config.py y aquí voy a escribir lo siguiente: import os, porque voy a trabajar con el sistema operativo, y le voy a decir que nombre va a ser igual a os.environment.get. Y ahora, ¿cómo le vamos a llamar a la variable dentro del sistema operativo? Pues igual, ¿para qué nos vamos a complicar? Nombre. Como sé que esto va a ser una cadena de texto, yo le voy a poner str. Y aquí, esto ya lo voy a borrar. Y lo que voy a decirle va a ser que from config import asterisco, porque podría haber más. ¿De acuerdo? Entonces ya estaría escribiendo, ya podría usar este nombre dentro de myfirstapi. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en el Dockerfile? Dentro del Dockerfile hay una palabra reservada que es env, que podemos decirle nombre para poner esa variable disponible en el Docker Compose e igual a algo. ¿Qué algo? Pues es el valor por defecto que tendrá cuando el usuario no escriba nada. Si no se pone esa variable, el valor de esa variable nombre va a ser lo que nosotros pongamos. En mi caso voy a dejarlo como ABC. Así yo ya sé si es ABC, sé que el usuario no ha escrito nada. ¿De acuerdo? Y ahora también, aquí abajo del todo, podríamos poner expose 5000. ¿Por qué? Porque es el puerto que tiene la API. Si vuestra aplicación tiene otro puerto, pues aquí podéis poner más puertos que exponer. Si vuestra aplicación tiene más variables, podéis ponerlas aquí, ya os digo. Aquí tenéis, por ejemplo, el ejemplo del Dockerfile del Docker Controller Bot, que tengo un montón. Y aquí no tengo puertos, efectivamente. Aquí decido copiarlo todo, pero aquí veis, por ejemplo, que el entry point es dockercontrollerbot.py. Aquí veis, por ejemplo, que el check updates estaba a 1, que cada hora es 4 por defecto. Todo eso lo puse aquí. Y luego lo cojo del otro lado. Así que vamos a continuar. Bien, una vez que tenemos ya nuestro Dockerfile creado, que esto es la parte más complicada, es decir, una vez que tenéis ya vuestra aplicación, la preparación para dockerizarla es muy sencilla. Simplemente es quitar aquellas cosas que queramos que el usuario nos dé. Yo las prefiero poner en un config aparte para que quede todo bien estructurado y saber de qué lo voy a coger luego, porque esto es lo del Dockerfile. Si yo aquí pongo nombre Dockerfile, esto luego tiene que ser lo mismo que pongamos aquí. ¿De acuerdo? Y lo mismo que la persona tiene que poner luego en el Docker Compose, en la parte de Environment. Así que voy a quitarle esto, voy a quitarle esto.
De acuerdo. Entonces, básicamente ya lo tenemos todo. Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a construir nuestra imagen y vamos a ejecutarla. Todo en un paso. Vamos a hacerlo sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este Dockerfile que vemos aquí está cogiendo el código en local, ¿de acuerdo? Y a mí lo que me gusta es que cuando construyo una imagen para realmente subirla a Docker Hub, me gusta que coja el código de GitHub. ¿Por qué? Porque así le estoy enseñando a la gente, y es una buena práctica, diciéndole, mira, yo estoy construyendo la imagen con el código que tú te puedes bajar de GitHub, ¿vale? No es que yo suba un código a GitHub y ahora la imagen que yo subo a Docker Hub está hecha con otro código, porque claro, yo puedo subir ahora mismo, tal y como está aquí el proyecto, a GitHub, pero luego yo la imagen que subo a Docker Hub, la imagen que construyo, aquí le podría meter más cosas, le podría cambiar algunas cosas, entonces no es muy ético construir una imagen de Docker. Si estás publicando el código, no es muy ético cogerlo con código local, al menos desde mi punto de vista. Entonces yo prefiero crear un fichero para este tipo de cosas, para las pruebas locales. Entonces yo le suelo llamar aquí Dockerfile local, / local. Y este, efectivamente, sí va a ser así, ¿de acuerdo? Así que os voy a enseñar a crear un Docker Compose, el cual coja este Dockerfile y lo ejecute para crear primero la imagen. Así que vamos a ello. Voy a crear aquí otro nuevo archivito que sea docker-compose.yaml. Vale, os comento que he escrito aquí. Service, test API, container name, test API, environment. Esto, si os acordáis, es aquí donde pusimos en el Dockerfile env nombre, es la variable de entorno que luego va a ir a config, aquí la va a cargar, se la va a asignar a nombre y dentro, aquí como la estamos importando, la vamos a poder usar, ¿de acuerdo? Va a decir, ingresa tu nombre para participar en una encuesta de nombre. Hola, no sé quién, nombre, te da las gracias, ¿de acuerdo? Así que aquí tenemos nombre YouTube y los puertos, como hemos visto, el puerto 5000 era el interno, que lo estábamos aquí exponiendo en el Dockerfile, pero yo ahora lo quiero cambiar al 21000. El Network Mode le voy a poner Bridge y ahora, esto es importante, en vez de poner imagen, si supiera escribir, y la imagen de Docker, como vamos a construirla en este momento, en vez de imagen vamos a usar build. Y lo primero que nos pregunta es el contexto, que es ¿dónde va a situarse el constructor de la imagen? En este caso, en punto. ¿Por qué? Porque yo el Docker Compose lo tengo donde está el Dockerfile. Básicamente por eso. Si tuviéramos el Dockerfile, o sea, si tuviéramos el Docker Compose dentro de otra carpeta o lo que sea, pues aquí podríamos poner la ruta donde está el Dockerfile. Y ahora, aquí nos pregunta, bueno, ¿y cuál es ese Dockerfile? Pues yo le digo /, Dockerfile local, que es este de aquí. Es decir, como el Docker Compose está a la misma altura que el Dockerfile local, simplemente pongo punto y /, Dockerfile local. Básicamente eso. Bueno, el TTI true es para que cuando hago un print en Python salga por la terminal de los logs del Docker, del contenedor. Pero vamos, esto no es necesario. Pero lo voy a dejar. Entonces, ¿de qué me he dado cuenta cuando estaba escribiendo esto? De que aquí en Dockerfile local no habíamos puesto que el config se copiara. Porque recordad que al principio solo teníamos este de MyFirstAPI y luego escribimos este config donde le estábamos diciendo esto. Así que se me había olvidado por completo. Le ponemos que el config, copiar el config.py también y ya está. También lo voy a poner aquí en el Dockerfile este. De acuerdo. Entonces, vamos ahora a ejecutar este Docker Compose. Es tan simple como venirnos aquí a la terminal. Estamos situados en Documents Git API Test. Si hago un ls-lh, aquí tenemos efectivamente nuestro Docker Compose y nuestro Dockerfile local. Así que simplemente Docker Compose app-d y esto. Lo que va a hacer va a ser ejecutar el Dockerfile local, que aquí vemos que ya lo está haciendo. Se ha bajado
el Python 3, lo ha instalado también la dependencia de Flask 3.1.0, ha copiado el myfirstapi.com, sí, el myfirstapi.py y el config.py, y ya está, y ha iniciado el contenedor. Si nos vamos aquí a Docker Desktop, nos vamos a contenedores, vemos como aquí ya está corriendo API Test. Entonces significa que si estaba bien programada, nos metemos aquí en 10.0.10.11, es el MAC y el puerto 21000. Aquí está. Ingresa tu nombre para participar en una encuesta de YouTube. ¿Este YouTube de dónde sale? Lo está cogiendo del Docker Compose, que se está asignando nombre, que luego recoge el config.py, como ya sabemos, que lo mete en nombre. Aquí, así es como se coge del sistema operativo. Y luego aquí, como lo hemos importado, ya lo puede usar. Entonces, si sencillamente le decimos aquí un nombre, Dani por ejemplo, le damos a enviar y hola Dani, YouTube te da las gracias. Y esta es el saludar, ¿vale? Hola, name, el name de dónde, que lo coge de aquí, bueno, esto ya es programación básicamente. Pero el nombre el nombre en mayúscula, sí viene del Docker Compose, ¿vale? Entonces ya hemos probado que nuestra aplicación funciona. Y ahora lo que nos quedaría sería, si vemos que aquí esto no nos funciona, ¿cómo lo podemos hacer? Pues básicamente aquí haríamos nuestras modificaciones, por ejemplo, hola tal, ingrese su nombre, ¿de acuerdo? Aquí voy a meter un hr, algo así sencillito para darle un espacio y listo. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Pues o bien Docker Compose down y se va borrando y luego borrarlo a través de terminal y demás, pero si tenéis acceso a la parte gráfica es muy sencillo, porque simplemente paráis el contenedor, lo borráis y la imagen la tiráis. Entonces aquí por ejemplo ya hemos parado esto, borraría la imagen porque se tiene que volver a construir. Docker Compose add-d, la mayoría ya está cacheado, por lo tanto es instantáneo, ya está aquí. Vamos a probar. Si yo vuelvo para atrás y recargo, aquí está ya. Hola YouTube, ingrese su nombre. Si yo ahora digo Docker Compose down, paro el contenedor y ahora en el Docker Compose cambio esto y le digo tutorial, ¿de acuerdo? Yo no tengo que volver a generar la imagen porque no he cambiado el código, simplemente he cambiado el Docker Compose. Entonces, vuelvo a ejecutar el compose add-d, vengo aquí, ejecuto y aquí ya ha cambiado. Es decir, aquí estamos viendo cómo esta variable la ha cogido del Docker Compose y cómo el puerto también lo hemos podido mapear porque esto se está ejecutando en el puerto 21000. Entonces, no sé si os ha quedado muy claro cómo a partir de una aplicación que ya funcionaba, que eso es importante, o sea, tenéis que tener ya vuestro programa funcionando, cómo dockerizarlo. Y me vuelvo a repetir una vez más, simplemente es identificar aquello que queremos que el usuario nos dé en el Docker Compose, extraerlo fuera, obtenerlo del sistema operativo, porque eso es lo que va a hacer esto. Cuando yo me meto aquí en Dockerfile y el usuario me pone en el Docker Compose que nombre es igual a tutorial YouTube, lo que está ocurriendo es que dentro del contenedor eso está como una variable de entorno, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de si estáis en Java, si estáis en Python, es así. Pero si estáis en cualquier otro lenguaje, tenéis que ver cómo coger variables de entorno y obtenerlas para una variable local del programa. Vale, antes de pasar a lo siguiente, os voy a enseñar básicamente cómo se ha construido la imagen y por ende el contenedor por dentro. Voy a ejecutar docker ps, este es el que me interesa, así que voy a decirle docker exec -it a ese contenedor /bin /sh. Estamos dentro del contenedor y si veis aquí, bueno, lo voy a decir, y si veis aquí hay una carpeta llamada app y dentro de esa carpeta llamada app está nuestro first API y nuestro config. Simple. Si yo hago un echo $, nombre, me dice tutorial.
¿Por qué? Porque ya os he dicho que cuando nosotros aquí le ponemos en environment nombre y aquí le decimos que es una variable entorno, lo que está haciendo es establecerla como una variable dentro del sistema operativo. Entonces, como ya he dicho, luego dentro de Python pues tendréis que aprender cómo cogerla, que es así. Si fuera un entero, pues aquí le metería un int y básicamente es eso. Entonces, por ejemplo, vamos a añadir algo porque digamos, ostras, necesito añadir que diga la fecha de nacimiento, por ejemplo, de la persona. Pues muy básicamente y rápidamente vamos a hacer la modificación. En primer lugar, aquí en config le vamos a decir, voy a copiar esto y voy a decirle edad, dentro del Dockerfile voy a copiar esto, voy a decir edad, voy a decirle 1, 2, 3, por ejemplo, y aquí en vez de str va a ser int, porque va a ser un entero, y aquí le vamos a decir hola nombre, tienes edad años. Tan simple como eso. Así que lo que nos espera ahora es salirnos de aquí, docker compose down. Bueno, mientras voy a ir borrando la imagen, que podría parar el contenedor desde aquí. Vale, el contenedor ya ha desaparecido, le doy a imagen, elimino la imagen y la vuelvo a crear. Le digo docker compose add-d. Esto vuelve a meter todo el tema de los ficheritos y demás. Ingreso y aquí me dice hola, tutorial tiene 123 años. ¿Por qué 123? Porque como es el valor por defecto y aquí en el Docker Compose no se lo hemos añadido, es eso lo que aparece. Si aquí le dijéramos edad 11, pues ya aparecería el 11, básicamente. No lo voy a hacer, pero bueno, ya sabéis cómo se haría. Siguiente paso, subir nuestro código a GitHub. ¿Cómo lo hacemos? Pues en mi caso lo que me gusta hacer es crear un fichero llamado env y otro .gitignore y otro que sea env-example, ¿vale? Y aquí dentro de env voy a decirle las cosas que se pueden modificar. Nombre igual a algo y edad igual a algo. Por ejemplo, 12 y aquí Dani. Muy bien, aquí en el de ejemplo le voy a decir lo mismo, pero sin las variables, y en gitignore le voy a decir que no vaya a subir a git el env porque contiene datos personales. Esto podría ser los tokens de un bot, podrían ser contraseñas o lo que sea, y que suba el ejemplo, que es lo mismo pero sin nada. Aquí le voy a decir que en vez de environment que use env/file, esto va a ser .env. Y yo creo que ya está, básicamente. Si lo vuelvo a ejecutar, esto dará lo mismo. Docker compose down and docker compose add-d. Esto es para que lo pare y lo vuelva a reiniciar. Aquí ya está. Entonces si ahora me vengo aquí y lo ejecuto, aquí me dice hola Dani, tiene 12 años. ¿Por qué? Porque lo está cogiendo del env hola Dani 12. Y el docker compose con el env pues funciona muy bien. Así que vamos a preparar y vamos a subir nuestro código a GitHub. Para ello nos vamos aquí a commit y le vamos a decir que esto va a ser la versión 1.0.0. ¿De acuerdo? Aquí revisamos los cambios, vemos que el .env con nuestros datos personales no se ha incluido porque estaba en el gitignore. Todo lo que esté aquí no se va a subir. ¿De acuerdo? Vemos que aquí está todo subiéndose y demás. Listo, le decimos confirmación y sincronizar cambios. Vale, una vez hecho eso, nos vamos a nuestro repositorio y aquí ya vemos cómo ya está aquí todo nuestro código. Y ahora lo que tenemos que hacer es empaquetar este código para que se pueda descargar en formato zip y que sea una versión ya consolidada.
porque esto simplemente aquí le hemos puesto versión 1, pero realmente no es una versión. Así que le vamos a pulsar en Tags, le vamos a decir Release y le vamos a decir crear una nueva release. Aquí sale el botón verde, pero luego saldrá aquí a la izquierda de Find a New Release. Así que le decimos que sí, elegimos un tag, que como no tenemos ningún tag, le vamos a decir que vamos a crear un nuevo tag. Vamos a ponerle versión 1.0.0. Le decimos que lo cree. Aquí si queréis que autogenere esto, pues que lo autogenere. Y decimos, este es el primer commit, o la primera versión, ¿no? Le decimos que publique y ya estaría. Entonces ya tenemos un tag que es versión 1.0 y hemos asociado una release a la versión 1.0.0. Y ahora, ¿qué es lo que dije que iba a hacer? Ahora vamos a tocar el Dockerfile, no el local, sino el Dockerfile normal, que bueno, estoy viendo que le falta esto. Y esta parte también es complicada, pero voy a dejar el código en la descripción para que no copie el código local. ¿Por qué? Por lo que ya he dicho antes. Podemos haber subido este código aquí, pero luego, básicamente, yo ahora cojo el MyFirst API, le pongo un código malicioso y ya está. Y la gente estaría con una imagen construida con un código malicioso. Por favor, no hagáis eso. Voy a enseñaros una forma de hacerlo muy fácil. Vale, seguid mi razonamiento. Hemos subido esta release, como ya hemos visto. Si yo le doy aquí un botón derecho y le digo copiar enlace, esto se descargaría un .zip, como ya saben, ¿eh? Ahí se lo ha descargado. ¿Esto a dónde lleva? Pues lleva a github.com/decongood/appytest/archive/refs tags versión 1.0.0/zip, ¿de acuerdo? Entonces, creo que aquí me equivoqué. Sí, appytest. Seguid mi razonamiento porque lo vais a entender muy fácil. Yo instalo las dependencias. Esto es el mismo Dockerfile de antes, ¿de acuerdo? Pero en vez de ser el local, que copiaba los ficheros, va a ser el online, ¿de acuerdo? Instalo las dependencias y ahora ¿qué es lo que hago? Pues me traigo el fichero GitHub, decongood, appytest, archive, no sé qué, versión. ¿Esta versión qué es? Pues que al igual que hay environment que se usan y se meten dentro del sistema operativo, hay una cosa que se llaman argumentos, arg, que se van a usar solamente en el Dockerfile. Entonces a mí me gusta tener un arg, un argumento de versión que sea la versión que estoy obteniendo ahora mismo, 1.0.0, y entonces esta versión se metería aquí dentro. Entonces sería que obtiene esto con el v1.0.0.tar.gz, que lo mete en la carpeta /tmp, una carpeta temporal que tienen los Linux y demás. Aquí lo descomprimo, muevo el archivo descomprimido, que el archivo descomprimido tiene también el número de versión, así que también se lo pongo aquí. Bueno, muevo el contenido, no la carpeta, muevo el contenido a /app, elimino de tmp el fichero comprimido y elimino de tmp la carpeta descomprimida, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, aquí ya tendríamos dentro de /app el contenido del zip, vamos, del archivo comprimido correspondiente a la versión del Dockerfile, ¿de acuerdo? Es un poco complejo, pero creo que se ha entendido. De esta manera no estamos copiando a pelo un código que podríamos modificar, simplemente nos estamos bajando el mismo código que podría bajarse cualquier otra persona. ¿De acuerdo? Así que si nosotros a la hora de hacer el Docker Compose YAML le decimos que ahora utilice el Dockerfile, estaría ejecutando este Dockerfile y trayéndose el código. Y vamos a ver la diferencia. ¿Os acordáis que aquí dentro del contenedor solo estaban los ficheros de config y de myfirstapi.py? Ahora, ¿cuáles vamos a tener? Ahora vamos a tener todos estos, porque estamos descomprimiendo todo el código y lo estamos metiendo en /app. Así que vamos a comprobar que eso es así, para que veáis cómo se está descargando el código y lo está haciendo bien. Y vamos a construirla. Docker Compose app-d. En este caso, seguimos usando la misma imagen,
sea, estamos usando el Dockerfile este que ya no coge los archivos locales, sino que ya coge esto y se lo descarga, ¿de acuerdo? Ya está, aparentemente ya está. Aquí veis cómo lo ha ido haciendo. Ha obtenido el fichero, lo ha descomprimido y demás. Entonces, si ahora nos venimos aquí y decimos de recargar, esto está funcionando igual. Si escribo test y le digo que sí, hola test, Dani te da las gracias. Y si ahora nos metemos dentro del contenedor, docker ps, me meto dentro de este contenedor, docker exec-it, aquí /bin /sh, perdón, y hago dentro de /app un ls-l, aquí vemos cómo se ha copiado todo, básicamente todo el código que teníamos, la licencia, el Docker Compose y demás. Esto queda un poco guarro, vamos a ser francos, porque lo ideal sería que se copiara solamente aquello que vamos a necesitar, que es my first API y el config, y si acaso la licencia. Y si tuviéramos un README, pues bueno, no creo que nadie se fuera a meter ahí para leerlo, pero bueno, eso ya sería cuestión de afinar este comando un poco y copiar solamente de aquí los archivos que nosotros queremos. En vez de copiarlo todo, en vez de hacer un MV, de copiar todo adentro de esto, de moverlo, perdón, pues sería mover solamente los archivos que queremos. Sería aquí poner pues API, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? De momento lo voy a dejar así porque es un ejemplo, pero esto habría que afinarlo un poco más. Vale, y ahora, no sé si sabéis que cuando nosotros construimos la imagen de Docker, se está construyendo para la arquitectura de nuestro procesador, no se está generando para otras arquitecturas. Entonces, cuando nos venimos aquí a hub.docker, si os fijáis, de Gongood, por ejemplo, Docker Controllers Bot, yo dentro del mismo tag estoy generando para todas estas arquitecturas. Incluso para una Raspberry Pi, que sería esta. Para un Apple M1 o los nuevos Apple Silicon. Para los Intel o AMD, que son estos, los x86. Es decir, estoy generando para todas estas simultáneamente. ¿Cómo se puede emular y construir para otras arquitecturas? Pues Docker nos trae una herramienta muy fácil y muy sencilla de usar que se llama Docker Build X. Esta es la que vamos a ver y ahora os voy a enseñar un comando para construir ese Dockerfile y subirlo a nuestro Docker Hub. Pero primero tenemos que crearnos el repositorio en Docker Hub. Así que nos metemos aquí en Docker Hub, repositorios, y le vamos a decir crear un repositorio. Aquí igual, le vamos a llamar API Test, creo que le llamé así, API Test, sí. Y aquí otra descripción o creamos. Vale, ya está el repositorio de Docker creado. Esto es diferente al de GitHub. Así que vamos ahora a subir nuestra imagen aquí. Para ello, os voy a dar el comando. Vale, pues este sería el comando. Docker build x, build, -- push, es decir, para que también la suba, ojo, cuidado, -t, y aquí el nombre, de Gongood /API test, versión 1.0.0. Esto es cómo se va a llamar el tag en Docker, ¿de acuerdo? Aquí le podríamos poner lo que sea, o dev, por ejemplo, si queremos que alguien la esté probando porque todavía no está muy fina, en fin. Lo ideal es ponerle un nombre descriptivo. En mi caso, a mí me gusta llamarle versión 1.0.0, que coincida con el Dockerfile, que coincida con la release de Docker y demás. O sea, de GitHub, perdón, porque así es mucho más fácil luego saber qué código se está ejecutando en cada imagen de Docker. Y aquí, -- platform, tenemos todas las plataformas en las que voy a construir esta imagen, ¿de acuerdo? Linux 386, AMD 64, en fin, todas. ¿Cómo saber qué plataformas puedo o no construir? Pues bien, muy buena pregunta. Nos venimos aquí y buscamos Alpine. ¿Por qué? Porque es la base que yo estoy usando para mi Dockerfile, ¿os acordáis? Alpine. Y me meto y busco el 3.18.6, que es la versión que yo tengo,
y aquí veo todas para las cuales están construidas. No voy a poder construir, obviamente, mi imagen para una arquitectura para la cual la base no existe, va a dar fallo. Y también es probable que para alguna de estas arquitecturas no se encuentre la librería o no funcione correctamente la librería de Docker, por ejemplo, la librería, perdón, de Python que estemos usando. Aquí porque Flask seguramente sea compatible con todas, pero si usáis alguna muy específica puede ser que utilice cosas del sistema y puede ser que haya algunas arquitecturas en las cuales no funcione. Así que básicamente, ¿cómo saber si funciona o no? Pues si a la hora de construir os da algún fallo, ya sabéis que para esa arquitectura no se puede. Pero yo empezaría construyendo para todas las que permita la base que estemos usando. En mi caso he puesto todas estas y esperemos que con suerte se pueda construir para todas esas. Aquí he puesto el mismo comando, bueno, acaba en espacio punto, ¿vale? Porque este comando hay que ejecutarlo donde esté el Dockerfile. Aquí no se le indica Dockerfile porque va a coger Dockerfile sin nada. Aquí no le podríamos poner / remoto ni nada, Dockerfile a secas. También creo uno con la etiqueta de latest. La de latest es un nombre reservado, ¿por qué? Porque luego se puede eliminar a la hora de hacer el Docker Compose y de poner que lo obtenga de una imagen y demás, esa parte se puede eliminar, pero a la hora de subirla hay que subirlo con latest. Así que vamos a hacer la prueba. Copio este comando, que os lo dejo también en la descripción, y vamos a hacer la prueba. Estamos en un sitio donde esté el Dockerfile. Efectivamente, aquí está el Dockerfile, que os recuerdo, el Dockerfile está cogiendo el código remoto, ¿vale? No está cogiendo el código de local, está cogiendo el código remoto, ¿de acuerdo? Así que aquí vamos a ejecutar esto. Y esto, como veis, tardará un buen rato porque tiene que construir la aplicación para todas las arquitecturas. Aquí vais viendo a la izquierda cómo va para cada arquitectura, pues descargándose el fichero, descomprimiéndolo, instalando las dependencias y demás. Una vez que termine, automáticamente ya tendremos nuestra imagen publicada en Docker Hub. Vale, una vez que haya terminado, esto dependerá básicamente de la potencia de vuestro ordenador. Nos vamos a venir aquí a Safari y dentro de repositorios, API test, tags, y aquí ya vemos cómo se ha publicado hace un minuto para todas estas arquitecturas, no solo para una, nuestro programa. Todavía no está publicada la latest. ¿Por qué? Porque nos falta ejecutar este. Entonces, si alguien pusiera el Docker Compose con esta imagen sin un tag, no funcionaría, porque la única forma de no especificarle un tag es que sea la latest. Pero como vemos, aquí no tenemos ninguna, así que siempre hay que ejecutar los dos comandos. Cada vez que ejecutemos uno, no se publica automáticamente en la latest, al menos que yo sepa. Así que ejecutamos el otro con latest. Y esto, como ya está todo cacheado, básicamente dice, vale, es la misma, así que la publico como latest. Este ya tarda muy poquito. Como veis, apenas unos segundos más tarde ya está publicada como latest. Si yo refresco esta página, ya nos aparece aquí la latest y la versión 1.0.0. Así que llega el momento de la verdad. Vamos a crear un Docker Compose aparte. Mira, voy a copiar este, ¿de acuerdo? Pero voy a abrir un nuevo fichero, un nuevo archivo de texto, que sea este, y que en vez de construir la imagen, lo haga a través de imagen degongood /api test. Y ya está. Entonces, esto lo ejecutaría. Voy a ponerle también las variables de entorno para que sea lo más realista posible. Environment. Aquí le pongo esta y la de edad. Ahí está. Vamos a ponerle que me llamo Daniel y tengo 99 años, que es lo que va a durar este tutorial. Voy a guardar esto y le voy a decir que lo voy a guardar en escritorio dockercompose.yanl. Vale, esto es lo que podríamos subir como documentación para la gente, ya no con el build,
el nuestro, sino ya con el imagen de gongood/api-test. También le he cambiado el nombre porque ya no es test API, ya es API. Voy a meterme en el escritorio, cd desktop. Aquí tenemos el Docker Compose YAML, como veis está ahí. Así que vamos a ejecutar Docker Compose app-d. Y esto ya se baja la imagen de Docker Hub, la etiquetada como latest, porque no le hemos puesto nada en el tag. Y ya estaría, contenedor API iniciado. Si yo me vengo aquí al Docker Desktop, vemos como ya el contenedor API está corriendo con la imagen de Gongood API Test. Así que, si todo va bien, si nos metemos aquí y le decimos 10.0.11.21.000, esto está ya funcionando. Hola Daniel, tienes 99 años, con la imagen de Docker Hub. Así que nada, ya tenemos nuestra aplicación dockerizada desde cero en un tutorial más largo de la cuenta, pero espero que hayan quedado los conceptos claros. Simplemente dejadme recordar un momento. Tenéis aquí vuestra aplicación ya hecha. Esta aplicación recuerdo que ya estaba hecha. Tenéis que identificar qué es lo que estáis instalando, qué necesitáis pedirle al usuario como variable de entorno, qué puertos o qué volúmenes necesitáis. Luego crear un Dockerfile en el cual partáis de una imagen lo más ligera posible, identificáis y aquí pongáis lo que necesitáis, tengáis un entorno de trabajo, instaléis las dependencias, copiéis lo necesario, expongáis los puertos y básicamente ya está. Aquí en config, recordad, lo tenemos que obtener del sistema operativo porque son como variables de entorno. Aquí el Docker Compose YAML de pruebas nuestro con el build, con el ficherito env para luego que no se suba nuestros datos privados, y que se suba uno de ejemplo. Y básicamente creo que he dado suficientes buenas prácticas como para que podáis dockerizar vuestra aplicación y que podáis llegar a ejecutarla y compartirla, porque esto ya directamente yo no le tengo que pasar el código a nadie, simplemente le paso el Docker Compose, este que hemos creado aquí, el que utiliza la imagen de Gongood API Test, y ya está. Os aconsejo que leáis muy detenidamente cómo construir un Docker Compose. Si no lo tenéis muy claro, yo aquí os he dado unas pinceladas, pero esto requiere mucha lectura. También las diferentes opciones que tenéis dentro de un Dockerfile, que no son pocas. También buenas prácticas porque, por ejemplo, los Dockerfile cachean cada línea. Entonces, si vosotros esto lo pusierais en una sola línea con ampersand y demás, pues iría mejor, pero obviamente para este tutorial prefiero tenerlo todo así desgranado y que se vea mucho más claro qué es lo que va haciendo paso a paso. La diferencia entre environment y argumento, que el environment pasa como variable de entorno al contenedor y el argumento se queda dentro del Dockerfile, que por eso el argumento lo ponemos aquí. Y ya está. Y la buena práctica para crear una imagen de Docker para subirla a Docker Hub, mi opinión personal es que la deberéis de crear con código público, no con código que vosotros tengáis ahí. Ahora, si ese código no lo vais a subir, porque imaginaos que no es un código que queráis tener público, pues simplemente este Dockerfile os sirve para construir la imagen. Simplemente en el build X, aquí cuando vayáis a ejecutar esto va a coger el fichero Dockerfile, simplemente este lo renombraríais como Dockerfile y estaríais construyendo la imagen a partir de este de aquí, que recuerdo no está cogiendo el código de GitHub. También os recuerdo brevemente, ha sido un tutorial muy largo, muy pesado, ya lo sé, el tema de crear release. Os metéis aquí dentro de vuestro repositorio, le dais a tag, le dais a release y aquí draft a new release. Y aquí le decís un tag, por ejemplo, versión 2.0.0, que lo cree cuando funcione y básicamente eso es. Esto os generaba el .tar.gz que luego os descargabais desde el otro sitio. Así que básicamente habéis visto mi flujo de trabajo.
desde que desarrollo algo hasta que lo publico, cómo es publicar cada versión. Espero que se vea el trabajo que lleva detrás, algo como, como simplemente actualizar un contenedor Docker para corregir un pequeño error. Y nada, espero que os haya servido. Sé que es un ejemplo muy específico de una API muy tonta, pero espero que os sirva para tomar ideas y para saber qué es lo que tenéis que hacer y tomar buenas prácticas. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.